Bueno, ahora sí, siendo las 6:01, 2 minutos, damos inicio a este último vivo de este primer ciclo, sí, que titulamos Dialogando con el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones. Decíamos hace minutos cuando invitábamos a que se unan a conversar e intercambiar, que esta idea surgió un poco en este contexto de pandemia, digamos, como un modo de que el colegio pueda responder las consultas que por ahí la población en general tiene, ¿sí? Y bueno, de algún modo también que conozcan el trabajo que los nutricionistas hacemos, ¿sí? En todo el mundo, en la Argentina, pero sobre todo en Misiones, porque conformamos el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones. Y eh, bien, el tema de hoy, ¿sí? Tiene que ver con el agua, ¿sí? El agua, con la hidratación, ¿sí? Esto que es central y que muchas veces cuando nombramos, ¿sí? La lista de nutrientes indispensables para la vida, muchas veces hasta se nos olvida de nombrar, ¿no? Y vamos a esperar un momentito a ver que se conecte María, que nos va a acompañar hoy, la licenciada Valeria Buark, ¿sí? Que nos va a acompañar en este vivo, ¿sí? Unos minutitos. A ver. Y arrancamos, así nos presentamos ambas. Hola, Bien. ahora ¿Cómo sí. estamos? Buenas Ahora tardes. sí. Bueno, buenas tardes. Venía, bien, venía con la jarra y con todas las cosas a medio camino, por eso. Bien. Bueno, por Bueno, ahí me parece que estaría bueno iniciar presentándonos para los que por ahí no pudieron escuchar los vivos anteriores, ¿sí? Y contar un poquito de qué se va a tratar nuevamente el vivo de hoy. ¿Querés iniciar, sí. María? Bueno, dale. Sí, bueno, yo me llamo Valeria, estoy acá en Aristóbulo del Valle, centro de la provincia de Misiones. Y bueno, hace ya unos 3 años que vengo trabajando desde María Va, es como un espacio, digo, ecosaludable, porque estoy como muy relacionada a lo que es el medio ambiente, la naturaleza, incentivando a que cocinemos, a toda la parte de lo que es cocina consciente. Doy talleres de cocina, doy clases en una escuela, así que bueno, y he participado de estos días, de este ciclo, justamente hablando sobre un grupo de alimentos que eran los legumbres, que pude hacer unos medallones de legumbre, una preparación ahí desde la cocina, incentivando a que hagamos algo diferente. Y bueno, y también hoy la idea era que podamos compartir este cierre, que aprovechen que hay dos Nutris acá que vamos a tratar de cerrar todo esto, bueno, desde tus conocimientos, Florencia, que me encantó que puedas terminar hoy y compartirnos todo, también tu labor, tu experiencia. Algo que me gustó mucho fue que fueron pasando muchas nutricionistas y nutricionistas. Entonces también que cada uno pueda compartir su experiencia, de dónde trabaja. Así que gracias por el espacio, gracias al colegio por este ciclo re lindo que, bueno, que hoy termina, pero creo que continúa. Así que Sí. Así es. Bueno, por ahí para los que no me conocen, mi nombre es Florencia Orlando, estoy transmitiendo desde la cuenta del colegio, conformo el consejo directivo del colegio como vocal desde el año 2018, mi primera experiencia en gestión del colegio y muy contenta, digamos, de formar parte de esta gestión y parte del colegio de nutricionistas, muy orgullosa también de ello. Y bueno, un poco desde el área de comunicación, porque para poder llevar a cabo la gestión decidimos subdividirnos en áreas de trabajo y el área de comunicación junto con otras áreas propusieron, digamos, este ciclo de vivos que hoy finaliza, como decíamos con Valeria, y al cual intentaremos dar cierre, pero que va a continuar en otros ciclos, con otras temáticas, y ahora sí, ya con colegas que están proponiendo, digamos, temas que les interesa charlar porque es parte de su quehacer profesional cotidiano, ¿sí? Y bueno, el tema, un poquito contarles por ahí qué hago yo, ¿sí?
Bueno, yo soy docente, sí, de la licenciatura en nutrición, estuve en la Cuenca del Plata, pero ahora estoy en la Universidad Gastón Dáchari. Doy dos materias específicas que son las que dentro del área así de la nutrición son las que más me motivan, me mueven y me hacen estar investigando todo el tiempo, que una es la antropología alimentaria y la otra es la Ajá, nutrición en salud pública, ¿sí? qué Un lindo. poco por mi formación, digamos, y mi perfil, eso hago. Estuve coordinando varios proyectos, encuestas, coordiné la encuesta nacional de nutrición y salud, estuve coordinando el año pasado otra encuesta de UNICEF que tenía un componente alimentario, es decir, me gusta mucho la investigación, he hecho algunas investigaciones acá en la ciudad y en algunos otros lugares, y básicamente eso, y además de eso, y complementando un poco, trabajo, digamos, desde las organizaciones sociales, en este caso en una asociación civil, que los invito a que conozcan porque tiene que ver mucho con la alimentación, que es la RAOM, que es la Red de Ajá, Agricultura Orgánica de Misiones, que es una organización civil, digamos, con mucha historia en la provincia de Misiones en la defensa de la soberanía alimentaria, podríamos resumirlo, qué ¿no? bueno. Y, Ujú, y en este punto, digamos, algo que es central y que por ahí al pensar, digamos, ir incorporándonos de a poco en esto que decidimos abordar, que es la gráfica de la alimentación, ¿sí? sí, Diaria, que es la gráfica que identifica a la Argentina, ¿sí? Cada país tiene su gráfica, hay países que tienen ollas, hay países que tienen pirámides, durante mucho tiempo sí, en los cereales que se comercializaban en Argentina estaba la pirámide, que así también nos sí, llevó a consumir en exceso, porque tenían la base los hidratos de carbono, este grupo, muy calórico, pero a su sí, vez en sus presentaciones más refinadas. Y bueno, esta gráfica es producto del trabajo intersectorial y coordinado por distintos, pero sobre todo el Ministerio de Salud y varias secretarías, ¿sí? Y por nutricionistas de todo el país, tiene mucho trabajo de investigación detrás. Y bueno, y esto es lo que refleja, digamos, cómo debería ser o verse nuestra alimentación diaria, ¿sí? Y está dividida en ujú, grupos de alimentos y podemos ver, digamos, de derecha a izquierda, del color verde hasta el color rojo, digamos, que estos grupos van reduciéndose en tamaño. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el color verde, que incluye las frutas y verduras, es el que debería consumirse en mayor cantidad, ¿no es cierto? Y sí, el grupo que no debería ser de incorporación diaria, pero que sí figura en la gráfica y que se considera opcional, que incluya los ujú, azúcares y las grasas, debería considerarse opcional justamente porque sí concentra sustancias que son muy nocivas para la salud de las personas, sí, ¿sí? Y que hoy ujú, explican también, junto a otros consumos, la cantidad de sobrepeso y obesidad que tenemos. Y bueno, en ujú, esta gráfica, a lo largo de cada ciclo, se fue abordando un grupo de alimentos, se habló de por qué es importante incorporarlo, qué incluye en términos de sí, nutrientes, ¿sí? Y hoy, bueno, nuestro centro tiene que ver justamente con el centro de esta gráfica, ¿no? Y como somos agua también, digamos, esta gráfica tiene al agua en el centro, ¿sí? Tiene una canilla, lo cual indica que, bueno, hace pensar en el agua potable. Hay mucha gente que todavía hoy en nuestra provincia y en el mundo, y sabemos en algunos continentes más que en otros, no tiene acceso al agua potable todavía. Pero bueno, existen formas de potabilizar el agua. De hecho, en Misiones, si hablamos de Posadas, existe SAMSA, pero si hablamos del interior, hay cooperativas, cooperativa, hay gente que tiene pozos sí, perforados para acceder al agua. Es decir, que es muy distinta la realidad, digamos, respecto del acceso al agua para las personas. segura. Ujú, ¿Sí? Y al agua segura, ¿sí? ¿Qué quiere decir agua segura? Quiere decir agua, digamos, que no contenga sustancias, ya sea biológicas, es decir, de ciertas, ujú, por ejemplo, bacterias, virus, patógenos, ¿sí? Que nos puedan hacer daño a la salud. Quiere decir que no debería contener sustancias como metales pesados en exceso tampoco, ¿sí? Como el arsénico, ¿sí? Por ejemplo. Es decir, que no debería contener otras sustancias. Hoy en día sabemos que por informes que vemos a nivel mundial que, por ejemplo, estamos incorporando mucha cantidad de plástico en la alimentación, ¿sí? sí, Plástico que está en tamaños de tipo nano, ¿sí? Y que los ujú, terminamos incorporando a través del agua, a través de los alimentos. Entonces, bueno, es un tema complejo el tema del agua, sí. pero básicamente Que, tiene que ver ujú, con que ese agua, digamos, sea segura, es decir, que esté o bien potabilizada de manera por algún organismo que lo haga, o bien que yo la pueda potabilizar en mi casa, ¿sí? Y ujú, bueno,
Y ahí, y adentrándonos, ahí cabe, sí. y ahí hay que aclarar también que este agua segura es tanto para beberla, tanto para limpiar, higienizar los alimentos y cocinarla también. Perfecto, es decir, para limpiar las superficies que voy a utilizar, mis Sí. utensilios, las mesadas y demás, tanto para limpiar mis alimentos, muy bien, vale, y además, obviamente, para incorporarlas, ¿sí? Ujú. Y decíamos hoy hace un ratito atrás que si por ahí pensamos en macronutrientes y micros, en realidad el agua no está incorporada ahí, digamos, pensamos en que la alimentación debe aportar todos los nutrientes y hablamos de proteínas, hidratos, grasas, hablamos de minerales, vitaminas, enzimas, también muy importante. Y el agua queda ahí como, ¿sí? Pero el agua es central. ¿Y por qué es central el agua, digamos? Porque del peso de nuestro cuerpo, digamos, el agua ocupa en las personas adultas entre un 50 y un 60, 65%, siempre dependiendo del estado de salud, del sexo, de la edad y también del tipo de dieta, digamos, que lleven a cabo las personas. Este agua, digamos, hay como dos grupos, o varios grupos, pero dos, sobre todo, que están en los extremos de la vida, que son los niños y los lactantes, y las personas adultas mayores, que por ciertas situaciones, por ejemplo, en los niños los requerimientos de agua son mayores, ¿sí? Porque tienen mayores pérdidas, que se llaman imperceptibles, digamos, insensibles, que no se dan cuenta, ¿sí? Pero que se pierden. Entonces es muy importante recalcar el tema del agua. Lo otro que es importante decir es que la alimentación saludable incluye la incorporación de alimentos sólidos y líquidos. Y ahí cuando hablamos de líquidos hablamos de agua. Nuestro cuerpo, digamos, todos los días, a través de varios procesos, pierde agua, ¿sí? A través de la transpiración perdemos agua, a través de la concentración de la orina y la filtración que hacen los riñones, a través de la materia fecal, a través de la sudoración, que también es una cosa que no nos damos cuenta, pero perdemos agua. Las pérdidas de agua también varían en función del clima, de la temperatura. Por ejemplo, en verano tendemos a perder más agua que durante el otoño y el invierno, entonces los requerimientos aumentan. En una persona que hace deporte, por ejemplo, el agua va a ser mucho más el requerimiento de agua, sí, por el gasto que tiene. Entonces, en ese caso, va a ser importante también reponer. Pero hablábamos de dos grupos. Los niños, por un lado, sí, que tienen requerimientos elevados de agua, porque tienen mayores pérdidas, y las personas adultas mayores, sí, porque en realidad, digamos, pierden la percepción, digamos, de la sed como mecanismo, y en realidad la sed y sentir sed ya es un mecanismo tardío de deshidratación, ¿sí? Entonces el cuerpo todos los días realiza muchas funciones que tienen que ver con respirar, digerir los alimentos, filtración de riñones, muchas reacciones enzimáticas para que los alimentos se digieran, se absorban, pero no solamente en términos de la digestión, sino de otras funciones en otros órganos y otros sistemas dentro del cuerpo humano. Entonces, ese agua que se pierde es necesario reponerla, ¿sí? Y así es como se explica, digamos, que todos los días necesitemos incorporar bebidas, ¿sí? Ahora, Y cuánta es la recomendación? bien, si hablamos de la gráfica, digamos, de los mensajes de las guías alimentarias, vamos a poder ver, ¿sí? Que en su mensaje número 2, porque esta gráfica tiene 10 mensajes y tiene como recomendaciones de cómo cumplir esos mensajes, ¿sí? En nuestra gráfica, en el dibujo, está en el centro el agua, y el mensaje número 2 de esta guía alimentaria para la población argentina nos dice tomar a diario 8 vasos de agua segura, ¿sí? 8 vasos de agua segura equivale a 8 vasos de 250 mililitros, ¿sí? Lo que me hace un total de 2 litros por día, ¿sí? Ese es el promedio, ¿sí? El agua, digamos, para una cuestión más técnica, se puede calcular, digamos, de acuerdo a la cantidad de peso de una persona, es un cálculo muy fácil. El promedio es más Ajá. o menos de 35 mililitros por el peso actual de la persona. Entonces eso me da la estimación de cuánta agua debería incorporar una persona. En general, lo que es la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria dice que la cantidad de agua varía con la edad y que más o menos en personas adultas, por ejemplo, este agua es en las mujeres de 2 litros y en los varones de 2,5 litros superando los 14 años, ¿sí? Pero más o menos las recomendaciones rondan en los 2 litros. Obviamente que ante ciertas situaciones, digamos,
en donde aumenten los requerimientos. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona tenga vómitos, tenga diarrea, es decir, ciertos síntomas que hacen que las pérdidas, que aumente la cantidad de agua, es importante con más razón reponer ese agua, ¿sí? Eh, bien. Claro, a modo de, a modo. Sí, se cortó un poquito. No, Sí. a modo práctico está re bueno, como yo siempre tengo esto de 1 litro durante la mañana y 1 litro durante la tarde. Siempre me pongo eso, o me calculo con una jarra, o ando siempre con las botellitas de medio litro de agua, entonces digo 2 botellitas durante la mañana y 2 durante la tarde. Porque Bien. sí, a veces se nos Yo acá pasa el día tengo, y no sabemos si sí. tomamos o no tomamos. Bien, Son medidas eso es muy bueno. prácticas. Yo acá tengo las tres formas en las que, digamos, en general tomo el agua. Sí, lo ideal, digamos, es empezar el día con un vaso de agua. Hay gente, digamos, que, por ejemplo, exprime, que toma agua tibia o que exprime algunas gotitas de limón en ese agua. Es muy importante, digamos, después de todo el proceso, digamos, de filtración que el riñón está haciendo y que el cuerpo durante la noche está haciendo el proceso de apropiación, es decir, de incorporación de esos nutrientes y el proceso de sacar lo que no necesita en forma de heces o de orina, poder empezar el día con un vaso de agua para activar el sistema digestivo, para diluir los ácidos que quedan concentrados en el sistema digestivo durante la noche. Eso por un lado. Y después la Sí. recomendación es ir tomando cada 2 horas, no dejar pasar más de 2 horas para tomar un vaso de agua, ¿sí? Entonces en total serían 4 botellitas de estas de medio litro, serían 8 vasos en el caso de la mujer adulta, 10 vasos en el caso del hombre, porque son 2,5 litros, o bien 2 jarras, digamos, de agua, ¿sí? Sí. En mi caso, por ejemplo, lo que yo hago es filtrar el agua, ¿sí? ¿Por qué uso el filtro? Digamos, hay distintos tipos de filtro, pero hay filtros que utilizan una pastilla de carbón que lo que hace es filtrar el cloro, por ejemplo, hay otros filtros que filtran otros metales pesados, ¿sí? Y hay otros filtros que hasta filtran gérmenes o bacterias, digamos, que pueden haberse quedado, digamos, del proceso mismo de potabilización, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Por ejemplo, yo noto mucho la diferencia cuando consumo el agua sin activar el filtro y con el filtro activado, ¿sí? Y por ahí yo pienso que son cuestiones de inversión en salud, ¿sí? O Sí. sea, porque muchas veces la cantidad de cloro es excesiva en el agua y eso obviamente que también trae consecuencias a nivel corporal, Sí, ¿sí? sí, Otra de las sí. cuestiones importantes a revisar es que si no tengo un filtro de agua, lo que puedo hacer es dejar el agua en un balde que esté previamente, digamos, desinfectado o en una jarra con un lienzo o en botellas sin tapa, digamos, o con un lienzo fino, para Ujú. que durante 24 horas ese cloro se evapore, digamos, si no tengo un Sí. método de filtración, ¿sí? Ujú. Eso es muy importante, por lo menos lo que es la cocina consciente, cuando uno empieza a meterse en el mundo de germinar, de activar, de preparación de fermentos. Lo primero que aparece como recomendación para usar es agua filtrada, ya que justamente el cloro va a interferir en lo que va a ser la limpieza o la activación para que después las semillas germinen o para que fermente el kefir adecuadamente. Así que yo por eso siempre también uso el mismo frasco, un frasco alto, esos de 3 litros, y lo dejo estacionado, que es simple, es dejar estacionado de un día para el otro, como para que se evapore el cloro. Obviamente, como decís vos, tapadito, que no me entre nada, teniendo esa consideración, pero se nota bastante con respecto a que puede que no germine a veces algo, porque vos decís, hay tantos cloro, tantas otras sustancias en el agua, así que es una buena inversión esa de tener un filtro, de ver de dónde Sí, viene, que sea más segura todavía. bien. Entonces, un poco hablamos de la cantidad, ¿sí? Y respecto Ujú. a la formación del hábito del agua, ¿no? O sea, nosotros como adultos, digamos, si es que hay niños en la casa, o como adultos también en otros contextos, digamos, en el que uno puede desarrollarse como educador o donde sea, es importante formar el hábito, digamos, del consumo del agua. Así como formamos un hábito, una rutina respecto de que, bueno, desayuno, almuerzo, merienda, cena,
Respecto del agua también, porque es un hábito, digamos, que hoy lo vemos a través de las encuestas, por ejemplo, de lo que fue la encuesta Hidratar, que la hizo el CESNI en el 2009, ya los datos eran escalofriantes, digamos, de los Sí, niños, del 100% de los niños que formaban parte de esta encuesta, que fueron alrededor de 262, el 50% de los niños utilizaba como bebida hidratante, ¿sí? Sabiendo que lo que perdemos es agua, debemos reponer agua. Utilizaban el claro, 50% de estos niños bebidas azucaradas, ¿sí? Como sí, gaseosas, aguas saborizadas. El sí. 21% solamente consumía agua como bebida hidratante y el 29% restante de los niños bebidas edulcoradas, ¿sí? Uh, Entonces, eso es muy preocupante, eso fue en el 2009. Entonces, como padres, como tíos, como sí, nutricionistas, como seres humanos, digamos, pensando en la cuestión ujú, también ambiental, ¿no? Porque el comer también tiene una implicancia en el medio ambiente. El ser humano es parte del medio ambiente, pero digo, en esto de la huella hídrica, es decir, cuánto de agua se gasta para producir un kilo de carne, cuánto de agua se gasta para producir un litro de gaseosa. Es terrible que pensemos que sí, estamos invirtiendo agua limpia, agua que mucha población todavía no tiene acceso para producir gaseosa, que después va a ser la que cada vez a edades más pequeñas nos termina requiriendo o sí, insulina o pastillas para la hipertensión. O sea, estamos medicalizando nuestra alimentación a edades cada vez más tempranas a causa de incorporar productos que para los cuales nuestro cuerpo no fue diseñado, no, digamos, ¿sí? Cuando empezó la ujú, historia de la alimentación, cuando aparecieron los primeros humanos, o sea, esto de las gaseosas, de los jugos y demás como forma de hidratación, esto no es algo, nuestra humanidad tiene más de 4 millones de años, digamos, el ser humano en la Tierra, digamos, como especie. Y esto de las bebidas azucaradas y demás tiene nada más que desde la Revolución Industrial, 170 años. ahora, Entonces, y estamos viendo que los efectos, las consecuencias que esto está produciendo es cada vez a edades más tempranas y cada vez más preocupante, digamos, ¿no? sí, Entonces, volver a esta cuestión de la formación del hábito sobre el consumo de agua. Así como nos sí, formamos en el consumo eh, en esto de hacer una rutina habitual en el desayunar es importante, que incorporar en el desayuno, ujú, el agua es básico, es básica el agua, sí. digamos, también en este punto, ¿sí? Eh, bien. Sí, yo por Eh, ejemplo con eso lo que siempre a veces digo y recomiendo, digo, o sea, no es necesario que tengamos en nuestras casas, porque a veces yo por ejemplo me crié en mi familia que nunca había Coca-Cola, ni gaseosas guardadas o en la heladera. Entonces por ahí también eso, yo siempre digo, mejor no tener Levité, no comprar, perdón, aguas saborizadas, gaseosas, tener, armarnos nosotros las aguas saborizadas, que ahora después le quería compartir. Entonces no estamos expuestos a eso, ¿no? Porque al llegar a casa y tengo sed o preparo una comida, abro la heladera y tengo una gaseosa o algo que ya lo tengo ahí, entonces lo ideal sería no tenerlo, no exponernos a este grupo de bebidas que no están tan recomendadas para su consumo, menos habitualmente, una vez cada tanto, ocasionalmente, puede ser. Claro, este grupo, digamos, o sea, de bebidas, es el grupo, digamos, opcional, ¿sí? Y opcional Sí, significa una cuestión, digamos, como un cumpleaños, pero hasta mismo en las formas de festejar, digamos, también es importante ir haciendo cambios, digamos, porque cuando uno a un niño le pone una jarra de agua con pedazos de fruta, de limón o mitad jugo de algún cítrico en esta época, que además tenemos un montón en las ferias, en las sí, verdulerías, el niño opta por el agua, digo, entonces nosotros los adultos somos los responsables de formar esos hábitos y si nosotros no damos el ejemplo en comer frutas, en comer verduras, en poner el agua y que el niño vea que estamos haciendo eso, ¿sí? Bueno, es eso, claro. ¿no? Entonces, este hábito se construye desde la incorporación, ¿sí? Luego de la lactancia materna, en el caso de que sea exclusiva,
luego cuando el niño tiene los 6 meses, porque la lactancia materna exclusiva lo ideal es que se mantenga hasta los 6 meses, pero puede extenderse, pero luego de los 6 meses ya los niños necesitan empezar a incorporar otros alimentos distintos porque se van acabando las reservas de ciertos nutrientes. Desde ese momento, lo que hay que incorporar es el agua, digamos, lo que hidrata la bebida por excelencia es el agua, ¿sí? Entonces, Flor, había una pregunta que yo recién la veo, en realidad no sé si la hizo antes o después de que hablemos, pero creo que es tu hermana, Lucía Orlando, dice, si no tenemos filtro ni alcanzamos a obtenerlo uno, ¿podemos dejar reposar el agua para que el cloro se evapore, por ejemplo? Sí, sí, lo habíamos dicho, lo habíamos nombrado hace un ratito, yo recién leo, no sé si lo escribió ahora o después. sí, 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 Esa era una es lo que preguntita. dijimos. Sí, sí, sí. Ujú, Un filtro te asegura una mejor eliminación, digamos, pero obviamente que si no se puede hacer esa inversión, se pueden dejar ujú, 24 horas el agua, ya sean botellas de vidrio, sobre todo es lo más recomendable, o jarras de vidrio, sí, siempre el sí, vidrio antes que el plástico, sí, dejarlo, digamos, sin tapa, pero de algún modo con algún lienzo o algo para que ese cloro se evapore. Lo otro por está, ahí que también es importante es la cuestión de la vitalidad, digamos, ¿en qué punto? Esto por ahí no está en las guías alimentarias, tiene que ver con una cuestión de experiencia, digamos, y de recorrido por otros espacios, digamos, pero así como las frutas y las verduras, por ejemplo, siempre decimos que es ideal consumirlas frescas y que es ideal consumir la fruta y verdura de estación o esa fruta y verdura que si le compro al productor sé que la cosechó el día anterior a ir a la feria, digamos, porque está más vital, quiere decir que conserva más todas sus cualidades, entre ellas las vitaminas, los minerales y sobre todo las enzimas, ¿sí? En el caso del agua, digamos, es un poco lo mismo, digamos, el agua al pasar por grandes tanques, por filtros, digamos, va perdiendo de algún modo toda su vitalidad, digamos. Entonces, también claro. conozco de personas, digamos, que lo que hacen es que cuando pongan el agua, ya sea de la jarra o la botella, que lo pongan en algún lugar cercano donde le den los rayos del sol, para que ese agua de Ujú, algún modo se magnetice, digamos, y adquiera como otra vitalidad distinta a la de salir directamente del grifo y pasar al vaso o la botella que vamos a llevar, ¿sí? ujú. Lo otro que había leído, digamos, es que todas las botellas, digamos, plásticas, en contacto con el sol, ese agua sufre transformaciones, con lo cual Ah, también es sí. importante, o bien, digamos, adquirir envases que sean seguros, de un plástico que es adecuado, no recuerdo el nombre en este Sí, momento, pero hay ciertos plásticos más adecuados, digamos, o bien, digamos, no dejarlos expuestos al sol, sobre todo cuando uno por ahí deja la botellita en el auto o lo deja en la mochila, lo lleva toda la mañana y camina durante horas sí. con ese agua. Evitar consumir ese agua que estuvo en contacto con el plástico durante mucho tiempo también es un Ujú. consejo, ¿sí? Lo otro Bueno, es, digamos, sí, una cosa sí, más no, y por porque ahí, no, sí, y pasamos, sí, yo te iba a decir como justo hay una pregunta, Romina, nuestra colega, dice, mucha sí, gente cree que las aguas saborizadas comerciales son saludables y las consumen en lugar de gaseosa. Si querés, Florencia, te muestro así como para sí, una práctica de cómo hacer un agua saborizada en nuestras casas para sí, que sí, nos sí. demos cuenta que no es lo mismo que comprar un agua saborizada, para que le voy a mostrar qué tiene un agua saborizada natural que hacemos en casa. Y bueno, y podemos ir cerrando un poco de la idea del concepto de agua, así podemos seguir haciendo el cierre con Bien. lo que sigue lo que queremos cerrar hoy. Fíjense algo, yo lo que, con respecto a lo que vos me dijiste, acabaste de comentar con respecto al envase, veo que hoy en día están reutilizando mucho las botellas de salsa de tomate, que me parece una re linda opción para reutilizar, es de vidrio, se consiguen las tapas, así que eso, por ejemplo, si no tengo la necesidad de comprarme una jarra de vidrio, puedo reutilizar una de esas botellas que está bueno que trabajemos con vidrio. Bueno, fíjense algo, yo acá en este caso lo que tengo va a ser una jarra de vidrio. Acá lo que voy a hacer para saborizar, tengo que introducir, darles sabor, de hacer que esta agua lentamente agarre un sabor. ¿De qué? Puedo optar por frutas de estación, como dijimos hoy, cítricos, por ahí hago una ensalada y me queda un pedazo de pepino, me queda un pedazo de algo, e inclusive si es de mi jardín, de mi huerta, pueden ser inclusive las cáscaras. Porque yo lo que tengo que lograr es que
se transmita, que saborice el agua. También puedo optar por menta, por algunas de unas plantas aromáticas. Nosotros estamos muy acostumbrados a consumir yuyos. Fíjense cómo hago yo una rapidito. Mira, tengo 1 litro de agua acá. Para 1 litro de agua, yo voy a usar nada más que 3 rodajitas. Este pomelo es pomelo rosado, de acá de mi casa. Así que yo voy a poner 3 rodajas. Porque esto quiero aclarar, hay muchas personas que a la hora de hacer un agua saborizada exprimen 3, 4 naranja, limón, le ponen azúcar, le ponen stevia. No, ahí ya no es más un agua saborizada, pasa a ser un jugo. Entonces es darle, acá yo le puse 3 rodajitas de pomelo, lo que le agregué fue jengibre, unas 3 rodajitas finitas. El jengibre es impresionante lo que da el sabor, lo que transmite. Y esto acá es una hoja gigante de apio. Puedo usar como una pinza algo, apretarlo, moverlo, pero esto es un agua saborizada. Es esto. Obviamente, mientras más se macera, más tiempo va a quedar esta jarra, el agua va a agarrar más sabor. Así que, por ejemplo, tranquilamente, yo ahora esta la puedo poner su tapa, dejarla en la heladera y mañana puedo tomar, o ahora más tarde con la cena, voy a ir agarrando sabor. Realmente agarra un sabor, realmente yo, por eso le digo, si optamos por una menta que tenemos en casa, mejor que sepamos de dónde viene nuestro material, nuestros insumos, pero un cítrico con la misma cáscara en rodajas, lentamente va a ir saborizando el agua. Así que esto es mi agua saborizada. Muy diferente a lo que compramos, porque acá no hay colorante, no hay estabilizante, hay acidificantes, no hay azúcares, no hay nada. Esto es un agua saborizada, que también está muy bueno porque al armar una jarra, también me mide cuánto yo voy a consumir. Por ejemplo, me puedo armar una a la mañana y dejarla en el medio de la mesa, en la cocina, y me doy cuenta que al finalizar la mañana, al día, consumí ya 1 litro de agua, que es mucho más saludable que comprar un agua saborizada. Totalmente, saludable y sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y para nuestra propia salud, digamos, ¿no? Así que sí, yo he probado, por ejemplo, con albahaca y limón en un almuerzo y la verdad que tenía la idea de que la albahaca era como un condimento, una aromática para la comida, por ejemplo, para una pizza, y lo probé en el agua y realmente es delicioso. Entonces acá, en realidad, la idea es probar, ¿sí? No hace falta incorporar azúcares porque la fruta ya tiene su propio azúcar y como decía Vale, digamos, al estar exprimiendo las frutas me estoy perdiendo la posibilidad de consumir la fibra, que es todo ese ollejo, esa parte que es muy indispensable para nuestra salud intestinal, digamos, ¿sí? Entonces, cuando consumo frutas, tratar de consumir las cáscaras, se pueden utilizar en preparaciones, puedes hacer mermeladas, puedes hacer confituras, o bien, digamos, utilizar toda la pulpa de la fruta, tratar de no desechar, ¿sí? Ajá. Bien. Sí. Bueno, perfecto, fíjate que ya pasamos las 7:30, así que para poder ir cerrando el resto de lo que teníamos para hablar. Bien. No hay por más ahí, preguntas, Laura. Yo creo que no, pero bueno, en el caso de que hubieran preguntas, podemos seguir, digamos, evacuándolas, digamos, en los sucesivos vivos que hagamos de los otros ciclos si quedan cosas pendientes a trabajar. Por ahí, para completar un poco la idea de esta síntesis, volvemos a la gráfica de la alimentación, y si bien ahora ya abordamos todos los grupos de alimentos y la centralidad del agua, quedan como 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, en este círculo que va por fuera de todo nuestra gráfica, hay 2 cuestiones. Uno dice más actividad física y el otro dice menos sal, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? ¿Querés contarnos un poquito, Vale, cómo estos consejos respecto de la sal? Bueno, sí. Cuando hablamos de menos consumo de sal, sabemos ya que los alimentos en su forma natural tienen sodio, tienen sal, y bueno, y a través también creo que una de las recomendaciones que estamos como bastante trillados con respecto de que sabemos que hay que disminuir el consumo de sal, que estamos expuestos a grupos de alimentos ultraprocesados,
que estamos muy expuestos hoy en día a conservas, a latas, todas las galletitas que abrimos, todo tiene mucha sal. Hablando así en términos, tenemos que tratar de consumir menos, incorporar menos sal. Entonces, la recomendación que se hace es que a la hora de cocinar, cuando yo voy a cocinar, no cocinemos con tanta sal, y es posible. No es algo que por ahí nosotros, yo creo que estamos acostumbrados, tenemos un paladar de que ya queremos comer así con la sal, que sea salado. Es cuestión de, yo digo, engañar un poco ese sabor a la sal y reeducarnos, volver a los sabores naturales. Yo de la cocina lo que propongo, que siempre todos proponemos, es optar por todo lo que es el grupo de todo lo que me da sabor: cebolla, ajo, condimentos. Si son naturales y frescos, mejor. Tener un perejil a mano, un verdeo, optar por limón también, que le da mucho sabor a las preparaciones. Por ahí, a la hora de cocinar, optar por no empezar la preparación ya agregándole sal. Yo creo que a veces tenemos como un hábito, una costumbre: ponemos la verdura, ponemos la carne y le ponemos sal. Entonces, a la mitad de la cocción probamos el guiso y no tiene sal, y le ponemos sal, y ya es la segunda vez que ponemos sal. Entonces, ¿qué pasa? La recomendación es, al finalizar, yo termino de hacer un guiso, termino la cocción, y ahí le agrego una pizca de sal, e inclusive se recomienda que se le ponga en el plato, que no haya una cocción, que se le ponga en el plato, y una mínima cantidad, que yo ahí recién voy a probar el sabor, voy a sentir que va a tener sal, pero es eso, es creo que reacomodarnos, volver. Yo siempre les invito a que, por ejemplo, empiecen como a hacer sus ensaladas sin agregarle sal. Yo creo que no hay necesidad de ponerle sal a la ensalada. Entonces, optar, por ejemplo, la zanahoria, que es dulce, la remolacha, ir variando las ensaladas, ponerle limón, ponerle el aceite de oliva, que ya tiene un sabor bastante fuerte. De esta manera yo no tengo una necesidad de poner sal, sino yo estoy poniendo un montón de sal en mi comida, un montón de sal en la ensalada, y después, si incorporo alimentos ultraprocesados a lo largo del día, es como que estoy consumiendo un montón de sal que no hace falta, que no es necesario. Bien, creo que otra forma, digamos, está súper bueno todo lo que dijiste. Bueno, tener algunas hierbas aromáticas en la casa ayudan mucho a no recurrir Sí, también a los condimentos empaquetados, que también son ultraprocesados, digamos, porque sufrieron transformaciones, digamos, ¿no? Y estuvieron en góndolas, en paquetes. Consumirlas frescas, digamos, tienen otro sabor y uno tiene otra seguridad al consumirlas. Además de eso, por ejemplo, las semillas son una excelente opción, digamos, para tostarlas, por ejemplo, o pasarlas por la procesadora en seco y poder lograr como mezclas que simulan bastante a los quesos rallados, digamos, que de rallado de ajá, queso no tienen nada, sino que son productos que, si leemos bien el etiquetado, sabemos que es engañoso eso. Entonces, de esa forma, por ejemplo, podemos incorporar una cucharada de semillas, que es el equivalente a una cucharada sopera de aceite, ¿sí? Y lo estoy saborizando, estoy agregando calcio, estoy agregando un montón de minerales y le estoy dando sabor distinto a mi comida, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que dentro de este grupo de alimentos, digamos, en la combinación de lo más entero voy a tener los nutrientes, y esos nutrientes, cuando están más enteros, están más provistos de minerales? Y los minerales como el zinc, el selenio, el sodio, de manera natural, tienen sabores particulares. Lo que sucede es que con nuestra alimentación refinada, en platos en exceso de pastas, de fideos blancos, de arroz blanco, de harinas blancas, necesitamos agregar mucha sal, porque todos esos minerales que eran de la parte externa de la capa de estos cereales, de legumbres, de las semillas, se sacaron, se refinaron, y quedó la parte interna, que es la que más daño hace a la salud y la que nos sacó esto, que nos protegía de todo, era antioxidante, era fitoquímicos. Entonces pienso que también animarse, también tenemos que hacer esto, descolonizar el paladar, y también trabajar el tema del umbral de la sal, digamos, porque así como hay un umbral para el azúcar, también lo hay para la sal, en el sentido de que vamos cada vez agregando más y parece que cada vez necesitamos más. sí, Y esto de la claro. sal tiene un papel fundamental también respecto de la obesidad, digamos, de cómo actúa el sodio intracelularmente. Entonces, es muy importante, digamos, la recomendación es que si yo aporto los grupos de alimentos de manera variada todos los días, y variedad dentro de cada grupo de alimentos, es decir, de las verduras, no abusar siempre de la selga,
porque si no me Ujú. puedo terminar aportando un montón de sustancias tóxicas para el cuerpo. Entonces, variar dentro de cada grupo y combinar los grupos entre sí para lograr platos equilibrados y lo más entero posible. Ese es como el mensaje Sí, resumen. Y en realidad las guías lo sí, que dicen es que si en realidad yo aporto de todos los grupos de alimento en su proporción, no necesito agregar sal a la alimentación, digamos, ¿sí? Y esto que decía Vale, hay muchas políticas en torno a esto que tienen que ver con reducir el consumo de sal en la producción de alimentos, como por ejemplo en los panificados, y también evitar, digamos, que se brinde así el salero en los restaurantes o en los lugares que dispensan y producen, comercializan alimentos preparados, ¿sí? Entonces, en esto sí, también, digamos, algo que requiere educación desde chicos, digamos, si yo a mi chico le sí, estoy agregando sal todo el tiempo, estoy agregando exceso de azúcar, es un hábito, digamos, que desde chicos lo estoy fomentando o no, digamos. Y claro, después, sí, el otro mensaje tiene que ver con más actividad física porque sabemos, digamos, también por encuestas, ahora en esta situación de pandemia donde estamos con mucho tiempo a través de los Zoom y demás viendo pantalla, que necesitamos movernos más. La actividad física es todo sí, movimiento, ya sea planificado o no, que uno hace y que genera un gasto de energía. Y eso tiene implicancias desde la salud ósea, digamos, y articular, hasta la salud mental, digamos, ¿sí? Entonces, la actividad física se debe practicar todos los días, 30 minutos por día, si se puede más, no hay un tope, digamos, para esto, sí, hidratarse bien antes, durante y después, es decir, 2 vasos de sí, agua antes, 2 durante y 2 después, por ejemplo, si es una actividad moderada. Y después tratar de realizar como mínimo, para no ser una persona sedentaria, 150 minutos por semana. Es decir, 30 ajá, minutos por día, 5 veces, es lo mínimo para no considerarse sedentario. ¿Y qué incluye claro, actividad física? Incluye desde andar en bicicleta, bailar, patinar, hacer ejercicios con un videíto instructivo. No implica tener que ujú, pagar una cuota a un gimnasio, ni tener que gimnasio, encerrarme en un lugar con gente a hacer. Si lo quiero hacer, claro, perfecto. Si me gusta, sí, perfecto. Pero hacer algo que uno disfrute, sobre todo, eso hablábamos claro, ayer, ¿no, Vale? buscarle, ujú, buscar algo que uno le guste y se vuelve un hábito, ¿eh? Es algo que a veces cuesta, yo digo porque le tengo a mis padres que son adultos mayores, mi papá ya está por casi cumplir 80 y tienen el hábito de hacer actividad física, salen a caminar, ahora que estábamos encerrados se sube a la bicicleta, dice, si no me quedo duro, me dice, o sea, es un hábito, es algo Totalmente. que está bueno que por eso que busquemos algo lindo y que inclusive en la casa hagamos algo, yoga, nos estiremos, salir a caminar, sacarle al perro a pasear, ya es un movimiento, pero algo que nos guste, que sea placentero. Totalmente. Es decir, que tiene efectos beneficiosos sobre un montón de sistemas, sobre el humor, sobre las cuestiones articulares, fortalecimiento. También tratar de hacer actividades al aire libre, es decir, de exponernos al sol en horarios prudentes, ¿sí? Eso nos energiza, el sol es energía, digamos, pero además de eso ayuda a convertir la vitamina D, digamos, los rayos ultravioletas. Entonces también es importante eso en la fisiología, por ejemplo, de la vitamina D, el calcio y la calidad, digamos, de nuestros huesos. No solamente depende del consumo de calcio, sino también de la actividad física que hagamos para poder desarrollar densidad ósea y de la exposición al sol, ¿sí? Que se aconsejan, ¿sí? Ya que estamos acá, 3 veces por semana, Sí, 15 minutos cada vez, obviamente en horarios, digamos, que no sean los horarios más peligrosos, que es antes de las 10 de la mañana o luego de las 15 horas, más o menos acá en ujú, Misiones, ¿sí? Entonces, sí, un poco eso es lo que por ahí queríamos contarles, transmitirles. No hace falta tener mucha plata para comer saludable, sí hace falta planificar, sí hace falta animarse a probar, ¿sí? A probar sí, porque la alimentación es ensayo-error también y es salir de la zona de confort respecto de los sabores a los que estoy acostumbrados y empezar a probar sabores que son más genuinos, que son más naturales, pero que seguro nos van a aportar mucho más nutrientes, vamos a estar comiendo en consonancia con el planeta, digamos, sin generar tanto impacto a nivel ecológico, ¿sí? Y de ese modo estar más seguros, más potenciada nuestra inmunidad para lo que venga, digamos, ¿sí? Y sobre todo para sí, disfrutar de la vida en primer sí. término. Sí, bueno, y no hay excusa para los que nos están escuchando, que somos de Misiones, tenemos que estar agradecidos con la provincia que tenemos, que a lo largo de toda la provincia hay ferias francas,
hay chacras, hay gente que se dedica con mucho amor a cultivar la tierra y tenemos toda esta disponibilidad. Mira, yo de mi experiencia que estoy atrás de una cocina, ahora en todo este tiempo de pandemia no me fui al supermercado, básicamente me voy todos los sábados feliz con mi bolsita a la Feria Franca y es como esto de que decís vos de comer variado, uno no tiene que pensar y planificar a ver qué está de estación, porque cuando uno va a la Feria Franca, de encontrar los alimentos que están de estación, o sea, está el mamón, ahora hay un montón de cítricos, está la palta, y vas variando con las hojas, las verduras, con todo. O sea, hoy en día yo el azúcar compro en la Feria Franca, que es el integral, todas las variedades de legumbres, es impresionante la cantidad de legumbres que se consiguen, e inclusive preparados que vos te das cuenta, que elaboraciones que vos te das cuenta, un pancito que es horneado de barro, galletitas que son hechas caseras, que no es lo mismo que me voy al supermercado y seguramente vengo con un montón de ultraprocesados que no se recomienda tanto, que aprovechemos las ferias, que está muy bueno, y que económicamente no me van a decir que no, porque yo me vuelo con 2 bolsones por nada, y me dura toda la semana. Ahora están saliendo las zanahorias, que yo me quedo re loca porque encontrás la zanahoria con la parte de la planta, un ramito te sale 20 pesos. Y vos decís, ¿qué? Te vas a la verdulería y la zanahoria es un pedazo de zanahoria carísimo, viene de Mendoza, no sé dónde viene. Así y en que ese les punto invito a que... también es rehabituarse también a eso, porque por ejemplo, hojas de zanahoria, hojas de remolacha, hojas de batata, las conseguís en la feria con las hojas, y todas esas hojas son comestibles también, ¿sí? Entonces, con poca plata uno puede lograr platos variados que generan mucha saciedad, y mucha más saciedad que los alimentos ultraprocesados, que los comemos y que aumentan mucho el azúcar y que rápidamente uno necesita volver a consumir alimentos porque siente que de nutrientes no consumió nada. Fueron hidratos de carbono, azúcares que se absorben muy rápido, ¿sí? Entonces aprovechar, como dice Vale, la feria, realmente 2 rúculas por 50 pesos, una docena de naranjas por 30 pesos, y realmente esto que vos decías, ¿no? Fui a la feria hace poco y encontré en un solo puesto choclos, y eran de un tamaño muy grandes los granos. Entonces le pregunto al señor y me dice, no, señora, los choclos no hay. ¿Cuánto vale cada uno? 40 pesos. Le digo, ¿pero por qué tan caro? Y me dice, pasa que no estamos en época. ¿Y dónde se producen? No, estos vienen de tal lugar. Y bueno, no hay que comer. Y bueno, un poco es así, ¿no? O sea, deberíamos comer lo que hay en la estación y lo que se produce lo más cercano a donde vivimos. Esas son como 2 cuestiones básicas. Y las ferias francas hoy, digamos, y históricamente en Misiones, es el lugar, digamos, el cual uno puede consumir alimentos bastante seguros y puede a su vez también ir aprendiendo de los que producen, que te cuentan cómo los consumen. Digamos, eso es algo re interesante si uno tiene tiempo, ir con su bolsa ecológica y hablar con los puesteros, porque siempre tienen algún consejo respecto del chuchú, respecto del poroto, de cómo lo ablandan, de cómo, ¿sí? Muy interesante, digamos, también de por ahí ir con tiempo y disfrutar de eso también, que es parte de la alimentación también. Sí. Así que bueno, vamos cerrando, ¿vale? Sí, estaba por mirar la hora, sí, ya son las 6:50, así que ya estamos antes que se nos corte Instagram. Bien, lo que por ahí queríamos contar es que esto fue el primer ciclo, ¿sí? Del colegio, dialogando con la comunidad, y que en breve vamos a estar informando a través de nuestras redes de un segundo ciclo que vamos a iniciar. En esta oportunidad también algunos colegas que quieren contar su experiencia. Por ejemplo, va a haber una de las charlas va a ser acerca de la alimentación en los deportistas, ¿sí? Y los mitos que hay en torno a esto, que todo el tiempo nos llegan al colegio como informaciones dadas por no profesionales de la nutrición. Otro de los temas tiene que ver con, por ejemplo, la gente de Alimentar, que era la gente que trabajaba en Ex Plato Lleno, este programa que hacía los rescates de alimentos, y van a estar hablando un poquito del tema de los desperdicios de alimentos, cosa que hoy es muy importante. Y que también apostando a la Feria Franca generamos menos desperdicio, ¿sí? Compramos local, no usamos tanto petróleo. Entonces, bueno, son todas cuestiones que se van relacionando y que de algún modo intentan entender la integralidad de esta alimentación. Así que también que contarles que estos vivos los pueden ver, ¿no es cierto, Vale? El colegio tiene un espacio. Inclusive acá, a través de la cuenta del colegio, si está en el muro, hay una parte que aparece como IGTV, en la cual se entra y están disponibles todos los vivos que fuimos haciendo a lo largo de este ciclo, así que
de mi punto de vista está muy bueno que se haya comenzado hablando de la gráfica porque es como la base, ¿no? Conocer los grupos de alimentos, ir de los tan simples. Quedaron un montón de temas afuera, por eso está buenísimo que esto siga, va a seguir, vamos a ir viendo temas más específicos. Hay personas que pidieron, preguntaron por otros temas, entonces está bueno como que esta fue la base para que arranquemos y le demos una continuidad. Siento que está muy bueno, de parte también como nutricionista, a invitar a otros colegas que se acerquen, que ayuden a esto de divulgar desde nuestro colegio y a todas las otras personas que están viendo que se sigan, que nos sigan en este nuevo ciclo que bueno, que va a aparecer dentro de poco, van a haber novedades. Bien. Y bueno, a todos los que nos estuvieron acompañando ahora en este vivo, agradecerles por los aportes también. Y bueno, nos volvemos a ver en el segundo ciclo. Saludamos a todos, muchas gracias. A todos los colegas que han participado también. El colegio se construye entre todos y los invitamos, como decía Vale, a participar de los siguientes ciclos. Bueno, gracias Florencia por estar hoy. Ahí está Gabriel. Muchas gracias. Gabriel, sí. Bueno, Gracias a vos, ahora sí, y bueno, a todos los que nos escuchan. bueno, guardá el vivo. Bien. Chau, chau. Bueno, buenas noches, chao, chao. Buenas noches a todos.